Solo existe la risa entre congéneres. Si hay risa, tiene que haber algún tipo de empatía. Si nos reímos de alguien, de alguna manera nos estamos poniendo una medalla al revés contra los demás. Los niños se ríen y nos vencen. Cuando no les sirve la risa, acuden al llanto, pero de lo que se trata es de no hacer daño. La risa afloja, la ironía desafía, el cinismo pide alguna suerte de privilegio, el sarcasmo golpea, la burla humilla, la sonrisa empatiza y la caricatura quita solemnidad a los idiotas. Dicen que en la última cena Leonardo dibujó en los rostros de los apóstoles todos los sentimientos humanos. Ninguno se reía. Yo creo que aquella noche no estaba el horno para bollos. A casi nadie lo mataron de risa, pero a muchos sí por hacer reír, una costumbre felizmente extinta en nuestro país, donde sin embargo se sigue enjuiciando a personas por contar un chiste. El último caso, el de Cassandra, una joven de 21 años que bromeó con la muerte de Carrero Blanco y por lo que la Fiscalía Española pide para ella hasta 2 años de prisión. En esto el franquismo era más permisivo. Reacciones de un poder, el político, que históricamente ha tenido poco sentido del humor. Chaplin trató de hacerle cosquillas al gran dictador, pero él no llegó a interiorizar aquello de que es mejor reírse de uno mismo, sobre todo porque si no ya se encargarán los demás de hacerlo y cuando lo hagan será tarde, le habrán perdido el respeto o incluso el miedo, y no pocas revoluciones han sido impulsadas también por la sátira, a ratos con forma de viñeta, a ratos con forma de chirigota y últimamente hasta como meme viral y desvergonzado. Los Borbones se la pasaron en pelotas durante todo el siglo XIX y el humor trajo además 2 repúblicas, lo que no quiere decir que el humor sea por su propia naturaleza rebelde. Sin duda hay un humor que no hace temblar los cimientos de nada o incluso alguno que hace leña del árbol caído y en el que la burla se torna crueldad. El bufón de Shakespeare trabajaba para el poder y el cabaret alemán terminó en las cámaras de gas. En Madrid no todo el mundo estuvo a la altura con los titiriteros. Reírse del poder requiere coraje. Dime de quién no te ríes y te diré quién eres. Esta noche tenemos el chiste tan divertido de que entre las 8 y las 9, con un frío que te las pelas, el precio de la luz va a ser el más alto de los últimos años. ¿Tiene límites el humor? Es posible que por un chiste te lleven a la cárcel. Para hablar de estos temas traemos hoy una mesa, como siempre, de lujo. Nos acompaña Javier Gallego, director del programa de radio carnecruda.es. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Tenemos también con nosotros a Eric Sanz de Premón, abogado de Red Jurídica. Muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos. Está con nosotros un buen amigo, Guillermo Zapata, concejal de Ahora Madrid y guionista, igualmente. Gracias. Y cierra la mesa Andrés Barba, escritor. Una mesa de 4 hombres, no solamente porque a esto del humor le corresponda ningún tipo de primacía a los hombres, sino que, bueno, no hemos sido capaces de completar la mesa, pero con un par de llamadas a compañeras vamos a intentar poner un ligero parche a este problema que hemos tenido. Empezamos con una pregunta de 1 minuto. Quiero preguntaros, ¿a quién molesta el humor? Empezamos contigo, Javier. Bueno, el humor molesta al poder, a lo establecido, al sistema. No me mires con ese monóculo, que me cuesta hablar seriamente, aunque es verdad que a veces del humor, que es una cosa muy seria, conviene hablar también con cierta ligereza, como lo hace el humor más grácil y más rápido. El humor puede molestar y puede ser muy ofensivo y peligroso, especialmente al poder, pero el poder, incluso en algunas épocas absolutistas, ha permitido que a través del humor toda la crítica social y la tensión social se derive y se conduzca para evitar males mayores. Esto es así. También como bien mostrabais en el vídeo inicial, a veces el humor puede ser totalmente inocuo e inofensivo, es decir, incluso puede apuntalar el sistema tal cual es. Así que el humor tiene muchísimas caras. El problema que estamos viendo en una sociedad como la nuestra es que estamos volviendo a las épocas más oscuras, en la que especialmente la sátira, que es ese humor que más preocupa a los poderosos, está siendo perseguida hasta límites que serían sarcásticos si no fuese tan grave el asunto. Eric.
Sí, el humor yo creo que molesta a quien se deja molestar por el humor, básicamente, y quien no es capaz de ver el contexto y en el código en el que se realiza. Aparte de eso, coincidir en que, sobre todo el humor sátiro, pues a quien más molesta es a los poderosos, y sobre todo cuando ese humor entraña una denuncia, una crítica. Ahí pues el poder se molesta, ¿no? y le deja de hacer tanta gracia ese humor. Gracias, Guillermo. Bueno, yo creo que depende, evidentemente. Creo que el humor, el problema que tenemos, o uno de los problemas que tenemos más gordos, es que últimamente el humor más inocuo genera niveles de molestia aparentemente gigantescos y distribuidos socialmente por arriba, horizontalmente y en direcciones, digamos, no previstas. Evidentemente hay un humor que tiene una capacidad maravillosa, yo creo, de descolocar al poder, de sacar al poder del poder, de catarsis, digamos, ¿no?, social, pero a la vez yo creo que se ha sobredimensionado de manera completamente ridícula el poder del humor, digamos, ¿no? y en consecuencia se ha generado una especie de delirio con respecto a lo que hay que hacer para controlar ese arma. Si el humor fuera tan poderoso, habríamos resuelto ya cosas que de momento no hemos resuelto. Javier. Andrés. Yo creo que hay una cosa muy interesante del humor, digamos, desde Diógenes. Te ponte el bigote, Sí. te castigo. Voy a poner esto, que es como el serio. Sí, sí. Una de las pruebas de resistencia, digamos, una de las cosas más interesantes del humor, desde Diógenes, desde que Diógenes despluma un pollo y lo suelta en la academia diciendo que es el hombre de Platón, es que toda frase humorística es una prueba de resistencia de materiales, ¿no? Todo aquello que pasa por el tamiz de lo humorístico, todas las dialécticas que pasan por el humor quedan, digamos, probadas, ¿no? Queda probada su cohesión. Por eso, ¿quién tema el humor? Necesariamente el poder, pero no todo tipo de poder. El poder indeciso de su legitimidad, digamos, es el que más teme al poder. Hay un ejemplo muy elocuente que sería hasta qué punto, por ejemplo, en Inglaterra se hacen bromas sobre la monarquía, que es probablemente la monarquía más indestructible del planeta, y cómo en España se han secuestrado revistas en los kioscos ante una broma liminal, ¿no?, acerca en aquel momento era el príncipe, ¿no? Bueno, no es extraño en un país que hemos utilizado dinero negro para pagar a la compañera de un domador para que no hablase. Andrés ha escrito La risa caníbal, humor, pensamiento cínico y poder, donde entra en temas que hasta el propio Freud intentó desentrañar, no sabemos si con éxito o sin éxito. Gilbert Gottfried, 2-3 semanas después del atentado a las Torres Gemelas, tuvo una performance y dijo, iba a sacar un vuelo directo a Nueva York, pero tenía que parar antes en el Empire State, ¿no? Y la gente le gritó, too soon, demasiado pronto, demasiado pronto. ¿El humor depende del cristal con que se mira? ¿Lo que a uno le puede hacer gracia, a otro le puede molestar? ¿Es una cuestión de plazos? Cuando pasa determinado tiempo ya puedes hacer chistes sobre las Torres Gemelas. Hombre, es cierto que no es Woody Allen, aunque se le adjudica en la frase el que dijo aquello de humor es igual a tragedia más tiempo. Es cierto que el tiempo, igual que la distancia geográfica, es decir, todo aquello que nos separa del hecho doloroso, nos permite hacer humor y reírnos de ello, que en su momento es mucho más difícil. Evidentemente, el humor y la broma depende del cristal con que se mire. El problema es que ahora tenemos un cristal demasiado fino, ¿no? Y todo el mundo se considera en el derecho de sentirse ofendido por cualquier broma que se haga. Incluso se está judicializando esa ofensa hasta límites a veces ridículos, ¿no?, y patéticos. Y esto es muy peligroso porque eso limita mucho la libertad de expresión y la madurez y democracia de un país, la salud democrática. Yo creo que un país que tiene una democracia sana, fuerte y sólida es aquel que es capaz de reírse de sí mismo y de reírse de todo aquello que le duele y de reírse incluso de lo que más le afecta. Y precisamente es a través de ese humor donde muchas veces se consigue sublimar el dolor de una sociedad, o que puede ser por un trauma, como puede ser un atentado terrorista, pero también puede ser por un poder que es muy opresor. A través de los bufones, del bufón se ha conseguido muchas veces, como decía yo antes, reducir la tensión social. Eso me parece un elemento clave del humor. Hay quizá, ¿no?, el riesgo también de que
de que el modelo neoliberal, que se ha caracterizado por el there is no alternative, no hay alternativa, al tiempo que borra la memoria, borre la posibilidad de pensar mundos diferentes. Y quizá eso explica por qué el humor quizá hoy está más penalizado. No sé cómo lo veis. Eric. Hombre, yo diferenciaría, obviamente, depende de la sensibilidad de cada uno, el que a ti te pueda parecer un determinado humor ofensivo, que te pueda parecer reprobable o cualquier otra historia, ¿no? Pero tengo la sensación de que hay cosas que si se escribieran hoy serían un escándalo. Nietzsche, por ejemplo, si escribiera hoy seguramente le montarían un pollo. Yo pensaba, por ejemplo, la película Entre tinieblas, el momento en el que la madre superiora está ahí, ¿no? y se pincha ahí en primer plano, yo pensaba, eso lo publican hoy y vamos, directo al juzgado, ¿no? Obviamente. Una precisión simplemente. Santiago Alba dice siempre dice que los guiones de La bola de cristal hoy no los podría hacer. O sea, hoy no saldrían en televisión española. Es imposible. En estos tiempos decimonónicos era posible hacer cosas que hoy parece que no. Eric, sigue. Claro, pero y ahí está un poco el tema, ¿no? El que a ti te puede parecer o no te puede gustar un determinado humor, pero donde hay un salto muy peligroso es cuando se pasa de ese reproche ético, moral, a un reproche penal. Es decir, cuando ya se considera que ese humor que no te gusta no solo lo puedes criticar desde un punto de vista ético y moral, sino que ahí entra el Estado con su monopolio del uso de la violencia, con todo su aparato represivo para castigarlo, ahí es donde nos tenemos que preocupar, ¿no? Porque yo entiendo que las leyes no están para eso, el Código Penal no está para eso, y ahí lo que está haciendo el Estado es un poco controlar lo que se puede, con lo que se puede hacer humor y con lo que no se puede hacer humor, y eso es tremendamente peligroso, ¿no? Porque es una manera de controlar una cultura, digamos. Tenemos la sensación de que en algunas cosas vamos hacia atrás. Typical pudieron permitirse el lujo de hacer chistes, ¿no?, sobre Carrero Blanco, en cambio a Cassandra quieren encarcelarla por haber tuiteado algo no especialmente, ¿no?, cuestionable, ni siquiera. Tenemos al otro lado del teléfono a Cassandra. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo has vivido esta cosa también muy sorprendente, ¿no?, que de repente tuiteas y te encuentras con que igual algunos hacen todo lo posible para intentar robarte la libertad? Pues yo me he sentido, pues, en primer lugar, asustada por lo que pide el fiscal, y respecto al robo de libertad, pues es impotencia y cabreo desde yo, una persona individual, no puedo hacer nada. ¿Y cómo te explicas esta reacción a todas luces desmesurada? Pues al principio no le encontraba ningún tipo de explicación, pero con el paso de los días, por ejemplo, ya me he informado quién es el fiscal, Pedro Martínez Torrijos, que es, por ejemplo, el hombre que evitó que se extraditara a Billy el Niño. Así que ya se puede ver por ahí más o menos la ideología que puede tener este hombre. No te he entendido bien. ¿Es el hombre qué? ¿Cómo? Es que no te he entendido que tuvo relación con Billy el Niño. Sí, el fiscal que me acusa a mí fue el hombre que evitó que se extraditara a Billy el Niño a Argentina. Ah, mira. Claro, porque en la denuncia no aparecen ni siquiera los familiares de Carrero Blanco, ha sido directamente de la Guardia Civil. Sí, de la Guardia Civil, y quien me acusa es la Fiscalía del Estado. ¿Tú crees que de no existir la ley Mordaza esto habría tenido lugar? Pues no lo sé, porque de lo que se me acusa es un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, y ese delito está desde el año 2000. Pero sí, está claro que esto ha pasado en base a la ley Mordaza. Claro, es curioso que no sean consideradas víctimas, ¿no?, del terrorismo personas asesinadas por la dictadura franquista, y una persona que era un asesino como Carrero Blanco, que estaba en gobiernos responsables de asesinar a españoles, fuera ejecutado, no signifique, ya digo, ningún tipo de problema. Ahí parece que también hay otra vez, ¿no?, una lectura de qué pasó, ¿no?, en la dictadura franquista, y qué lectura hacemos del pasado. No he entendido muy bien la pregunta. No, bueno, más que una pregunta era una reflexión, es decir, que durante la dictadura franquista se asesinaron, ¿no?, a españoles y
a menudo sin juicio de ningún tipo, ¿no? Y esa gente, asesinos, no serán nunca, ¿no?, condenados porque una ley los amnistió. En cambio, señalar, ¿no?, a Carrero Blanco con una broma, cuando Carrero Blanco fue responsable de asesinar españoles, bueno, pues ya digo, no deja de ser chocante, ¿no? A algunos nos parece que hay cierta marcha atrás, ¿no? Y también por eso queríamos contactar contigo para manifestarte nuestra solidaridad. Sí, respecto a lo que has dicho, sí, los crímenes franquistas no han podido investigarse debido a la ley de amnistía, y es chocante porque justo esa ley de amnistía fue la que hizo que los asesinos de Carrero Blanco no tuvieran condena por ese delito. Claro. Y ahora se me quiere condenar a mí 40 años después, cuando es un delito amnistiado. Bueno, Cassandra, ¿tú qué ves el futuro? Ay, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cuídate mucho y nada, te mandamos un abrazo solidario. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, tú has estado estudiando, Andrés, el humor en la historia, ¿no? Vamos hacia atrás. Sí, yo creo que hay una cosa como importante acerca del humor, es este miedo natural que tenemos a la risa de los demás, ese miedo como a la risa de los demás, como si la risa de los demás fuera acompañada de una gran revelación humillante para nosotros. Hay la teoría, digamos, punitiva de la risa, que es una teoría aristotélica que cruza, digamos, todo el Renacimiento, es la que luego expone Hobbes en el Leviatán, que se denomina en filosofía la teoría de la gloria súbita. La risa es aquel fenómeno que se produce cuando súbitamente comprendemos nuestra superioridad moral con respecto a otra persona, ¿no? En ese sentido, la risa ha utilizado narrativamente, especialmente en el teatro, la risa se ha utilizado como corrector de costumbres sociales, ¿no? En ese sentido, digamos, como el temor a la risa era el temor a salir de la ortodoxia, a salir al grupo, a salir de lo reglado y a quedar fuera, digamos. Fuera de un terreno de lo social, fuera de un terreno de lo legal, fuera digamos, del cerco, ¿no? ¿Qué se ha añadido ahora, digamos, a esa especie como de lectura histórica natural de la risa como teoría punitiva, ¿no?, como acción punitiva de costumbres? Se ha añadido algo extraordinariamente puritano, que es el decoro. El decoro es un estado de la teatralización, digamos, ¿no? Del mismo modo, porque supone en sí mismo una conciencia de una doble moral. Yo concibo que tú puedes hacer privadamente un chiste que no puedes hacer en la dimensión pública y que cuando llega a lo público se convierte en punible, digamos, ¿no? A Cassandra esperemos que no le ocurra nada, pero si le ocurre algo, no le ocurrirá algo en realidad por el chiste que ha contado, sino por haberlo contado en una plataforma pública. Eso es muy importante, ¿no? Pero tampoco le ocurre a los que han retuiteado, ¿no? Claro. Que también serían de alguna manera copartícipes de ese crimen. Es como si hubiera como una carta blanca para encapsular lo que en Cassandra es una acción punible, en los demás no lo es porque está amparado por la cita, digamos, ¿no?, de Cassandra, que es una manera como bastante retorcida de verlo. En realidad el problema es que estamos en una especie de estado de la teatralización total. La sociedad finge un escándalo, teatraliza un escándalo que en realidad no siente, obliga a la persona acosada a que teatralice un arrepentimiento que en realidad lo hace solo para salvar el cuello, y estamos todos atrapados en gestos que vuelven ilegítimo todo el discurso, digamos, porque no son veraces. Ese es el verdadero dilema, ¿no? Estamos atrapados digamos, en la trampa mortal del decoro, que es un proceso totalmente puritano. La risa como la poesía, de alguna manera oculta para enseñar, ¿no? Es decir, que la risa muchas veces, obviamente un chiste a veces sobre colectivos golpeados, ¿no?, sean mujeres, negros, judíos, homosexuales, no se está riendo de esos colectivos, sino que al revés, el chiste está demostrando que hay una mirada torva, hay una mirada socialmente negativa sobre esos colectivos, y el chiste lo que hace es ponerla encima de la mesa. Yo sobre ese asunto específico tengo una anécdota que creo que es muy reveladora, ¿no?, que es que el tuit de los judíos que yo citaba de los campos de concentración, de los tuits sobre, digamos que, o uno de los tuits sobre los que hubo más polémica. Que por cierto era en un debate sobre los límites del humor. Que ¿no? era específicamente, y además, por eso cuando has dicho que la cita a través del retweet, bueno, los tweets que yo puse estaban entrecomillados, que es la definición de una cita. Es decir, que eso
todavía incluso se puede poner en cuestión, pero no iba por ahí. A raíz del proceso, un día hablando con un vecino de una asociación de vecinos de Madrid, me dijo de manera banal, me dijo, no, pero ese chiste, si ese chiste es un chiste que se hacía en los campos de concentración como un mecanismo de resistencia entre las propias comunidades judías al horror del Holocausto y al horror del genocidio, ¿no? Y entonces, evidentemente los chistes, entre otras cosas, vienen sobre todo muchos de ellos de tradición oral y nunca es fácil identificar si efectivamente al 100% ese es el origen, porque luego eso puede haberse movido y tal, ¿no? Pero que efectivamente está documentado que este tipo de chistes, o chistes de este modelo, es decir, chistes de autoviolencia o de autolesión, tenían un objetivo original que tenía que ver, o podía tener que ver precisamente con ese asunto, escapar, ¿no? Con ese asunto de resistir o de relativizar una situación y hacerla vivible. Posteriormente, ese mismo chiste era utilizado por ejemplo, nazis, que evidentemente en la relación de poder ya cambia totalmente cuando es un nazi, genocida o asesino el que hace el chiste, a cuando lo hace la víctima, que lo que está haciendo es apropiarse, gestionar su propio dolor, ¿no? Entonces, claro, el asunto es de una enorme complejidad, y aquí nos movemos en un territorio muy complejo, que encima se está dirimiendo en un lugar tan poco dado a la complejidad como son las redes sociales. Javier, yo respecto a lo que decía Andrés, creo que el decoro, que es verdad que se está utilizando como excusa, en realidad es una coartada política. Es decir, esa teatralización está dirigida por un, nunca mejor dicho, por el caso que hemos tenido con los titiriteros, por un maestro de marionetas que nos pone a todos en ese contexto de, oh, qué escándalo, ha dicho algo sobre Carrero Blanco, o oh, ha hecho un chiste sobre judíos. Pero en realidad está siendo una coartada política que responde a unos objetivos muy claros de acallar la disidencia, de todo pensamiento crítico o pensamiento heterodoxo, meterlo en la norma o apartarlo de la sociedad, es decir, hacer un cerco alrededor de lo que es socialmente aceptable, de lo que es políticamente correcto, y todo lo demás dejarlo fuera. Y en ese sentido yo creo que en España estamos viendo un ataque permanente, casi un bombardeo, a través de ya sea el decoro u otros disfraces, precisamente para ocultar al rey, porque lo que hace el humor es decir, el rey va desnudo. Entonces lo que hacen es ponerle capas y más capas a ese rey, y cada vez, sí, ponte la corona, Juan Carlos. y lo que precisamente está consiguiendo es que cada vez haya más miedo, en el fondo, a hacer la más mínima crítica. Esto al final lo que genera es un estado de ánimo, en general, no solo en humoristas, sino en cualquiera que pueda opinar en las redes, en grupos políticos, grupos sociales. Hablamos de la autocontención, ¿no? De la autocensura. Es como, al final no hace falta que nadie te diga que te calles, sino que tú te callas por si acaso. Pasa constantemente en los periodistas. Los periodistas se autocontienen porque saben lo que no van a aceptar sus jefes, ¿no? Y es una frustración permanente. Enrique, hablamos en la ciencia social del derecho penal del enemigo, es decir, cómo está funcionando, ¿no? De alguna manera, un estado de excepción permanente, y donde la excepción se convierte en la regla, ¿no? Y donde de repente lo que antes simplemente evaluabas para casos especiales se convierte en la característica común, y de repente en esa lógica de castigar al enemigo, de buscar cualquier excusa, ¿no? Para acabar con el que lees como disidente, y en un contexto donde la justicia se ha convertido en la ley, parece que tiene sentido cambios legales, ¿no? Sí, hombre, el derecho del enemigo también lo que plantea es que se castiga no tanto por los hechos que tú realices, sino por quién eres, ¿no? Y se construye una imagen del enemigo que luego permite el que se vulneren todas las garantías del derecho penal, precisamente por esa construcción que se ha realizado, ¿no? Si dedicamos un par de horas a mirar Twitter, encontraríamos muchísimos tweets que podrían encajar dentro del tipo penal de humillación a las víctimas, de incitación al odio, y obviamente no todos ellos acaban en informes de la Guardia Civil, y algunos que podrían acabar, no lo sé, por ser bien pensado, en informes de la Guardia Civil, en base a su coherencia, digamos, no todos ellos son asumidos por el fiscal, y la Fiscalía asume el acusar por esos delitos. Entonces cabe preguntarse cuál es el criterio que sigue. ¿Cuál es el criterio que sigue la Guardia Civil para elegir el tuit de Cassandra y no otro tuit que se está mofando de otras tragedias en las que ha habido víctimas? ¿Cuál es el criterio?
criterio. El portavoz del Partido Popular, Rafael Hernández, puede decir que las víctimas del franquismo, bueno, solamente son movilizadas por un interés, por el dinero, o el tontorrón, ¿no?, de Pablo Casado puede decir, y andan por ahí con la guerra del abuelo y la fosa de aquí, la fosa de allá, ¿no?, como si fuera gracioso, claro, ¿no? pero... Y él, en cambio, no entra dentro de estas características. Correcto, pero ojo, yo creo que lo que hay que plantear no es, oye, si imputan a Casandra, que imputen también a este, sino todo lo contrario. Yo entiendo que el humor, como humor, no debe tener ningún límite desde la perspectiva penal, ninguno. Puede ser reprobable, puede ser criticable, puede ser lo que tú quieras, pero a nivel límite penal como delito, yo entiendo que no debería tener ningún límite, ¿no? Esto ocurre un poco como con la opinión. Yo he vivido personalmente 2, 3 querellas de asociaciones de policías por escribir en un libro que durante la transición pues se fue permisivo con la droga, especialmente en algunos lugares de España, y que eso masacró una generación, ¿no?, la heroína, y que hay pruebas evidentes, ¿no? Si hablamos de Inchaurrondo, es que fue Galindo condenado, ¿no?, y se sabía que se pagaba confidentes con heroína. Por decir eso, me generaron querellas que curiosamente salían en portada siempre el día antes de alguna elección, ¿no?, de manera que de alguna manera te estigmatizaba. Es decir, que también en todo esto hay un interés. En el caso de los ayuntamientos del cambio, siempre se dan a los gobiernos que empiezan 100 días, ¿no?, para que puedan de alguna manera discurrir. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, al día siguiente de la toma de posesión, claro, o sea, al día siguiente estalló algo que se notaba que habían estado preparando previamente y cuya única intención era debilitar, ¿no?, al gobierno. Le hemos preguntado a alguien que cotidianamente está forzando los límites del humor. Le hemos hecho una entrevista a uno de los responsables de la revista Mongolia, a Dario Adanti. Vamos a escucharle. Cuando hablamos de los límites del humor, lo primero que tenemos que hacer es definir a qué humor nos estamos refiriendo. De la misma manera que cuando hablamos de un drama, no hablamos de los límites del drama, sino que visualizamos y contextualizamos y armamos bien el marco de si estamos hablando de un drama como, por ejemplo, un atentado, o si hablamos del drama referido a, por ejemplo, el teatro, ¿no? Y eso nunca lo hacemos con respecto al humor, lo cual demuestra una moralidad con respecto al humor que no tenemos con respecto al drama. No, porque vuelvo a insistir que estamos hablando de el humor fuera de la ficción y el humor dentro de la ficción. Yo creo que el humor como ficción no debe tener límites, justamente porque es ficción. En cambio, el humor en nuestras relaciones humanas ya es otra cosa, es una forma de comunicarnos. Y esa forma de comunicarnos tiene límites, no porque tenga límites el humor, porque tiene límites nuestra relación conjunta como grupo social. Es decir, si yo le canto una poesía a mi víctima mientras le estoy torturando, nadie se plantea los límites de la poesía. Entienden que yo soy un psicópata, que estoy usando la poesía como sadismo. Pero sin embargo, le cuento un chiste y nos planteamos los límites del humor. Yo creo que los límites son de las relaciones humanas, es decir, incluso suponiendo que el humor es una defecación, es una caca, es una mierda, sin querer defender el humor, digamos, sino asumiendo que es una mierda, el problema no es que no defequemos, el problema es que sepamos dónde hay que defecar. Y otra cosa que quiero decir, que aunque yo sostenga que el humor como ficción no tiene que tener límites, eso no significa que un chiste no pueda ser juzgable. No legalmente, pero entramos en un tipo de juicio que tiene que ver más con los mismos juicios que hacemos con una novela, con una película. Yo puedo decir, este chiste es muy malo, este chiste no me gusta porque tiene un trasfondo machista, claro que lo puedo decir. Lo que no puedo pedir es una legislación al respecto. Y el humor esto es más complejo, pero no lo estoy simplificando en realidad, pero que lo que hace de alguna manera es igualar al hombre por sus defectos, y que eso es necesario porque es una manera también de desmitificar al hombre, ¿no? Y en eso mismo Zizek, en unos ensayos muy interesantes, dice que la corrección política se equivoca cuando cree que cualquier chiste sobre mujer, inmigración, etcétera, 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 son de por sí una agresión hacia ellos. Porque, otra vez más, tiene que ver el contexto. Hay un contexto de intimidad en el humor, siempre que sea pactada entre las dos partes, en que la agresión es parte de esa intimidad. Y eso es algo inclusivo no de echarte del grupo, sino de contenerte dentro del grupo.
Con lo cual el contexto es importantísimo para poder juzgar cualquier tipo de humor, ¿no? El humor servía para definirnos como grupo, entre otras muchas cosas, no era lo único, ¿no? Nos definía como grupo. Yo me burlaba de la otra tribu, esa era una manera de autorreafirmarme como tribu y a la vez de marcar un código moral de lo que yo no me quiero parecer. Obviamente es una de las funciones del humor, ¿no? Hay muchísimas más. En lo que veo en común, por ejemplo, en cuanto a ciertos prejuicios con el humor, tanto en España como en Argentina, es su pasado y su presente católico, pero su pasado de dictadura. En el caso de España lo veo más grave todavía, porque aún hoy la educación sigue estando asignada por la Iglesia. Dios se ríe, en todos los capítulos que se ríe es para burlarse de alguien o de algo. O sea, es decir, y Dios luego también, el personaje, Dios luego también en el Antiguo Testamento diferencia al pueblo del Señor, le hace dos diferenciaciones. La risa solo hay dos, dice, ¿no? Así como en el autoritarismo, bueno, claro, lo escribieron hace 3000 años, ¿no? Pero dice, risa solo hay dos. Hay una risa que es maligna, que es eso, es para burlarse, que es una agresión. Y la otra risa es simplemente que es buena, dice en el Antiguo Testamento, que es el placer de la revelación y de haber llegado a Dios. Seguimos levantándonos y haciendo como que no hemos fallado. Y ese es el verdadero materialismo de la comedia, ¿no? Entonces la diferencia es que si yo uso el humor para igualar nuestros errores, yo sí que estoy incluyendo, porque estoy haciendo que los demás sean tan imperfectos como yo. Yo no me estoy creyendo mayor que los demás. En cambio, el humor de derechas lo que suele hacer es parcializar y decir, de esto sí me puedo reír porque soy superior a los demás, pero de esto no se rían porque yo como superior no te puedes reír de mi superioridad. ¿Hay un humor de derechas y un humor de izquierdas? Hay gente de derechas y gente de izquierdas y por tanto tiene que haber modelos distintos del humor y sobre todo si entendemos... Yo es que después de que hable Darío me quedo sobrecogido porque como me parece que es el que mejor lo explica, pues entonces... Pero claro, es un código y es un código que tiene que ver con muchas cosas, con la relación que tienes con la autoridad, con la relación que tienes con lo mutable y lo inmutable, ¿no? Lo que consideras que es objeto de debate y lo que no. Con todo eso, es decir, si entiende uno que el humor es un código en el que a través del cual nos relacionamos, ese código se usa, se apropia, tal, ¿no? Yo me acuerdo que cuando salió la legislación la legislación no ha salido todavía, pero esta idea de criminalizar los memes, ¿no? Yo me acuerdo que decía, vais a perder la oportunidad de reíros de mí, soy un concejal del ayuntamiento, ¿realmente os compensa que con la cantidad de fotos mías con cara de idiota que dan para muchos memes, ¿os compensa realmente? Yo creo que ahí hay un problema de democracia, no ya de izquierdas o derechas, sino también de democracia. Javier, yo creo que el humor de izquierdas es el que va de abajo arriba y el humor de derechas va de arriba abajo, ¿no? Yo creo que el humor de izquierdas es aquel que trata de igualar las desigualdades y de atacar desde abajo al que tienes encima o el que tiene la bota puesta sobre tu cabeza. Y el humor de derechas es el que hace la autoridad, ¿no? El que se ríe del que está debajo, del que está pisoteado. Esto por definición. A mí lo que me parece es que hay un problema con la izquierda actualmente y es que también hay un prurito y un cierto decoro que se ha contagiado de la sociedad bien pensante, que es algo, en mi opinión, un concepto muy de derechas, y entonces de repente se juzgan ciertas actitudes desde la izquierda moralmente, como de, bueno, es que te has pasado, con ese chiste ya se te ha ido la mano, y además se da luego ese siguiente paso a lo penal, lo moral se convierte en lo penal, el chiste es bueno o malo moralmente, lo que nos lleva a que como es malo moralmente debe ser malo penalmente. Y esto la izquierda está participando muchas veces en este mismo debate y yo creo que cayendo en la trampa que se tiende desde la derecha, que además otra vez con fines políticos, es decir, con fines partidistas, se está intentando jugar con el humor para desacreditar, pues, por ejemplo, a un concejal de Ahora Madrid, a las pocas horas de ser elegido el gobierno del ayuntamiento, y se utilizó, y en ese debate, en el debate de Guillermo, entró mucha gente de la izquierda a decir, es verdad, es que te has pasado. No, y de hecho... Y además, perdón, una última cosa, y ahí lo que se hizo radical, que es muy importante, y lo ha comentado Darío, es descontextualizar dónde y cómo se produjo esa conversación. Él hacía citas de chistes en un contexto de hasta dónde nos podemos reír, pero se sacó de ese contexto y se dijo, este señor se está riendo de esto, lo cual era absolutamente falso, como pasó con los titiriteros. Claro. Los titiriteros estaban precisamente denunciando un montaje policial y la policía le acabó dando la razón a aquella obra, deteniendo a los titiriteros que estaban denunciando precisamente la colocación de una pancarta de ETA, etcétera, ¿no? Creo que es muy importante entender, ¿no?, que
que es verdad que muchas veces la gente, digamos, de izquierda apoya, ¿no?, las lecturas punitivas que hace la derecha, en cambio la derecha nunca se equivoca, ¿no?, para atacar a uno de los suyos en algo que pueda haber ofendido a la izquierda. O sea, cuando Fabra dice en el Parlamento que se jodan los parados, dicen, bueno, no hay que descontextualizar, realmente no dijo eso. En cambio, cuando hay algún tipo de problema, como lo de los titiriteros, fue terrible. Gente, ¿no?, incluso gente, alguna de Podemos, ¿no?, dijo que los titiriteros se habían que era reprobable el argumento de la Entonces, obra. Me interesaba plantearos que si la derecha puede apoyar, si la derecha puede apoyar, si la izquierda puede apoyar impugnaciones de la derecha, pero la derecha raramente apoya impugnaciones de la izquierda, quizás es porque el sentido común es de derechas. Sí. Si me dejáis decir, yo creo que es un error establecer la discusión en estos límites de izquierda y derecha con respecto al humor. Me parece que ahí yo creo que sí nos empezamos a equivocar y es, digamos, donde todo se puede empezar a ver partidariamente, digamos, ¿no? Yo creo que hay conservadurismo progresivo. Ni siquiera con eso, ¿no? Porque eso no inhabilita el humor en absoluto. Yo creo que hay una cosa que sí inhabilita el humor, que es eso que Sloterdijk llamaba en la crítica del pensamiento cínico la cursilería trascendental. Creo que esa es la enfermedad del humor, la cursilería trascendental. Cuando alguien expone una idea y otra persona le responde con un sentimiento. Es donde donde se disuelve la posibilidad del discurso. Toda la estructura sintáctica y semántica del humor está del lado de la razón, contra lo que piensa la mayoría de la gente. La estructura del humor es una estructura casi estrictamente racional. El humor siempre contiene una idea, pero si a una idea se responde con un sentimiento no es una idea, un sentimiento es inexpugnable. Entonces entramos en especie de lugar inatacable, ¿no? Por eso los discursos que no quieren ser atacados se exponen siempre desde una vía sentimental, exclusivamente. Como la fe, como el nacionalismo, como todos esos discursos en realidad son discursos sentimentales, porque lo sentimental es inexpugnable. Yo no puedo decirte que tu sentimiento es incorrecto, puedo decirte que tu idea es inapropiada y eso es lo que, digamos, esa es la inyección que disuelve la posibilidad del humor, izquierda o de derecha, en tu curso. Una cosa, Andrés, estando de acuerdo contigo, sí que es cierto que vemos constantemente que hay gente que utiliza esas ideas para convertirlas en sentimientos e intentar buscar un fin político. Claro. Es decir, hemos visto que hay toda una construcción de escándalos, ¿no? Es decir, que hay una búsqueda constante en Facebook, en YouTube, en Twitter, a ver qué has colgado hace 10 años para intentar convertirlo en algo que te haga, ¿no?, en un criminal. Eso pasa constantemente, ¿no? Que hago un chiste, digo, ya no puedo ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. Claro, no, porque te rastrean y de alguna manera... Pero sí que hay esa construcción. Aristófanes, ¿no?, es un tipo conservador y su humor, ¿no?, tiene la voluntad de construir un estado de ánimo contrario a determinadas cuestiones y, por tanto, yo no sé si es realmente posible diferenciar entre la parte razonable y la parte sentimental, porque me temo que están mucho más unidas, ¿no?, de lo que a veces pensamos. Sobre Aristófanes, porque es de una contemporaneidad total, ¿no? Aristófanes tiene dos piezas que se pueden relacionar con lo que nos ocurre hoy. Por un lado, Lisístrata y por otro, las ranas. Uno es una pieza de acción política, digamos, Atenas entra en guerra con Esparta y las mujeres deciden que no se hará el amor ni en Atenas ni en Esparta hasta que no haya paz. Cosa que acaban firmando un tratado de paz, los atenienses y los espartanos completamente erectos, después que ha triunfado, digamos, la acción política humorística de Lisístrata, ¿no? Por otro lado, Las ranas, que es una obra sobre Dioniso, que es la primera, digamos, pieza humorística religiosa, digamos, ¿no?, donde se satiriza y humilla a un dios menor, pero un dios al fin y al cabo, ¿no? Y se le satiriza en las mismas fiestas vacantes, ¿no?, báquicas. Entonces, digamos, como esas dos acciones, la acción de política, del humor como arma política, también de represión, porque básicamente esta especie como de enfermedad del decoro es una represión política, básicamente, y digamos, si podemos o no reírnos de los dioses, que es la otra gran cuestión, ¿no? De lo que decía de los sentimientos... sí, perdón. Sí, sobre este asunto de los titiriteros y del ayuntamiento y de
y de esta cuestión de si el sentido común es de derechas o no. Yo creo que si asumimos esa posición de que el sentido común es de derechas, de alguna manera volvemos atrás sobre una cosa que yo creo que habíamos conseguido instalar, que es que por lo menos el sentido común está en disputa. ¿Cuál es el problema? Que nos equivocamos cuando medimos este tipo de cuestiones, titiriteros, mis tweets, X, a partir de la indignación de otros. Es decir, a partir de, digamos, el tipo de efecto que ha tenido. No tanto en una discusión política, es decir, yo creo que es perfectamente legítimo que uno diga que mis tweets son repugnantes, que la obra que representaron los titiriteros en Madrid no era adecuada para niños. Eso forma parte de una discusión que es el tipo de discusiones que pone en marcha la cultura. Para eso se hace, no se hace solo para eso, pero es el tipo de cosas que pone en marcha. El problema es que hay un contexto inicial que es el contexto del derecho penal del enemigo, en el que las opiniones políticas sobre un determinado objeto cultural contribuyen, aunque uno no esté hablando de la dimensión jurídica o penal, a la dimensión jurídica o penal. Inmediatamente eso se mezcla. Y yo creo que en eso el ayuntamiento, y yo me incluyo, cometimos un error en el sentido de que teníamos que separar los tiempos de la discusión. En ese momento había un tiempo jurídico, porque la situación estaba dada ya jurídicamente. Y posteriormente a ese hecho jurídico podemos discutir políticamente sobre lo que queramos. Antes de dar la palabra a Javier, policías, sacerdotes, jueces, son guardianes del orden y por tanto tienen una especial atención a cualquier desorden real o potencial, porque su trabajo es de alguna manera garantizar lo existente. Sería muy interesante lo contrario, es decir, que realmente los policías, los jueces o los sacerdotes hicieran valer, por ejemplo, la libertad de expresión o el crecimiento del pensamiento por encima, ¿no?, de lo que de alguna manera pone en cuestión el orden existente, pero no es así. Es decir, que si hay problemas para garantizar, por ejemplo, que podamos decidir cuándo nos morimos, es porque el poder tiene miedo a que los seres humanos tomen decisiones, que rompan los límites, porque un ser humano que rompe los límites es un ser humano que va a ser desobediente. La palabra subversivo viene de subvertere. Verter es la raíz de versión, de mirada. Subverter es expandir algo y mirarlo por debajo. Y cuando ves las cosas por debajo, de repente te conviertes en un subversivo. Y el humor rompe los límites. Por eso yo creo que el humor sí que tiene una parte, ¿no?, que cuando está en manos del pueblo se convierte en algo que cuestiona al poder, y por eso también hay una parte de la cultura popular no escrita que ha señalado constantemente al poder, igual que el poder ha respondido, luego espero que podamos hablar de ello, desactivando el humor. En Shakespeare el bufón es reaccionario. El bufón es el que alerta al rey de que hay problemas, pero se lo está contando un ser contrahecho y por tanto es una risa y de alguna manera desactiva la condición de indignación que podría hacer el mal. Tenemos al otro lado del teléfono, y luego te doy la palabra, Javier, a otra mujer, por fin, en esta mesa, ¿no? Tenemos al otro lado a Raquel Sastre, con más de 5 millones de seguidores en Facebook, que abandonó su puesto como bibliotecaria, hay mujer, para dedicarse al mundo del humor. Raquel Sastre, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo de los 5 millones de seguidores en Facebook me gustaría, pero es un poquito exagerado. Bueno, los mereces. Pero sí, yo abandoné mi carrera de funcionaria. Más bien me hice funcionaria para tener un puesto estable, por si no me iba bien en esto del humor, poder volver a mi trabajo, ¿sabes? Y de momento me va bien, llevo ya 7 años o así en excedencia. Y en estos 7 años, ¿a quién has ofendido más? Pues... ¿O quién se ha sentido más ofendido? Yo creo que todo el mundo. O sea, el problema es que en este país la gente tiene un nivel de ofensa muy bajo, muy bajo. Además me hace mucha gracia. Os voy a contar un par de anécdotas. Una vez estaba yo haciendo chistes de todo tipo, incluido con pederastia, y había una chica riéndose muchísimo todo el rato. Y la chica, pues nada, pues estaba ahí riéndose y demás. Y de pronto hice un chiste con sudamericanos. La chica era sudamericana y se ofendió muchísimo. Dijo, con sudamericanos, ¿no? Y le dije yo, o sea, tu límite son los sudamericanos. O sea, puedo hacer chistes con niños pequeños a los que están subiendo un abuso, y en cambio con sudamericanos te da un chiste muy sencillo y tal. Pero ese es tu límite. Entonces se quedó así y empezó a reírse y dice, claro, dice, ¿por qué es lo que me afecta a mí? Es decir, tenemos un nivel muy bajo, o sea, muy bajo de tolerancia, pero muy alto si es con los demás, que es una cosa que me hace mucha gracia. O sea, mientras no te metas conmigo podemos estar de risas todo lo que tú quieras. En ese sentido, Raquel,
la condición de mujer, ¿cómo influye en esto del humor? Pues la condición de mujer no tiene por qué influir más o menos, es decir, cada uno hace el tipo de humor que quiere y ya está, que eso es otra cosa que la gente suele equivocarse mucho. A mí me dice mucha gente, a mí me gustan mucho los monólogos y yo pongo cara de face, ¿sabes? Porque es como si tú eres, no sé, cantautor o te hace rock o hace heavy, te viene alguien y te dice, a mí me gustan mucho los conciertos y te quedas con cara de rock diciendo, pero ¿los conciertos de qué? O sea, no te puede gustar todos los tipos de música, igual como no te puede gustar todos los tipos de humor, y no todas las mujeres hacemos el mismo tipo de humor. O sea, hay mujeres que hacen humor negro como yo y hay mujeres que hacen humor tradicional o humor picante, ¿sabes? Es que hay tanta variedad. Lo que sí noto, y esto es cierto, es que, por ejemplo, los locales sí que suelen ser sexistas, es decir, hay locales que a lo mejor ha ido una monologuista, le ha ido mal y entonces directamente no quieren que vayan más mujeres, que es un poco loco, es como si ahora mismo va a actuar, no sé, un cómico de Sevilla, les va mal y entonces ya no quieren más cómicos andaluces. Eso nos parecería una barbaridad, ¿no? Pues eso se hace con las mujeres hoy en día en este país y en realidad pues tenemos que aguantar y ya está. Y en estos 7 años lo negro se va haciendo más gris, se va aceptando igual, venimos discutiendo en la mesa que parece que el poder está dispuesto a convertir, ¿no?, en algo punitivo el humor que traspasa determinadas fronteras porque quizá empodera, libera a los seres humanos y si son desobedientes en el humor igual son desobedientes después en otras cosas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Lo único es que siempre hablamos de límites del humor y yo creo que la cosa es más profunda. La pregunta no debería ser si el humor tiene límites, la pregunta debe ser por qué en la ficción solo se le piden límites al humor. Es decir, os voy a poner un ejemplo muy jodido, ¿vale? Imaginad una mujer que ha sido violada y entonces haces un chiste sobre violaciones y está ella y se ofende muchísimo, ¿de acuerdo? Pero tú imagínate que a esa mujer de pronto enciende la tele y ve la película Irreversible de Mónica Bellucci, en la que hay una escena de varios minutos de duración con una violación tremenda, tremenda. O sea, de verdad tenemos claros que es un chiste, que son unas palabras, que no hay ninguna representación gráfica ni visual, que además es algo que es exagerado, por lo cual no tiene nada de realidad. O sea, es totalmente ficticio y no se puede adecuar a la realidad 100%. Podemos decir que eso le va a ofender más que ver una violación, algo que ha vivido, un hecho tan dramático. O sea, es que llegamos a la conclusión de que la gente se va a ofender por el humor cuando a lo mejor lo pasaría mal con otra serie de ficciones y nadie piensa que el que rueda la escena de Mónica Bellucci en realidad es una persona que quiere violar. En cambio a Zapata le pusieron verde por unos tweets que además ni siquiera eran chistes que le estuviera diciendo chistes en ese momento. Es decir, al humor se le da una serie de connotaciones que no se da al resto de ficciones. Si yo hago un chiste racista, automáticamente porque soy racista, pero en cambio, si ruedo una escena dramática en la que le estoy dando latigazos a una persona negra, nadie se piensa que yo sea racista porque estoy haciendo drama. Cuando puede ser perfectamente lógico que yo sea racista, a lo mejor, si estoy escribiendo ese drama, pero en cambio si hago un chiste racista, solamente estoy haciendo ficción con eso. O sea, es una cosa loquísima. Quizás será, te pregunto, porque el humor conecta más con la condición humana que el drama o que la poesía o que otros géneros. Pues yo creo que no, al revés. Además siempre digo lo mismo, es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. Es decir, si algo conecta con los sentimientos es un PowerPoint de gatitos bonitos, ¿sabes? Y haciendo monerías, a todo el mundo le gusta eso. Es decir, el humor es muy complicado de que un chiste le haga gracia a todo el mundo. Entonces, al revés, creo que es de lo que más cuesta a la hora de conectar con la gente. Lo que sí tiene el humor, una cosa, y es que además tengo mi teoría, por ejemplo, con el tema de, esto lo comentaba yo con Irene Villa, con el tema de las víctimas de ETA y demás, es que el humor hace una función ahora mismo. Yo tengo la impresión, y de hecho mi proyecto fin de carrera va a tratar sobre eso, de que el humor hace ahora mismo una función por la memoria colectiva muy fuerte por una sencilla razón, y es que hoy en día lo único que queda de tradición oral son los chistes. Es decir, ya no se cuentan cantares como antes, ni trabalenguas, ni adivinanzas, o sea, es que todo eso se ha perdido, incluso los refranes. Entonces, lo único que queda de transmisión oral que puede pasar de una persona de Galicia y terminar en otra de Alicante es un chiste. Entonces, eso hace un poco también por preservar la memoria. Es decir, yo tengo la teoría de que muchos chavales de hoy en día saben quién era la ETA y las víctimas se han podido conocer algo del caso gracias a los chistes, por ejemplo, de Irene Villa. Una última pregunta muy breve, Raquel. Parece que hay más sexismo en la televisión que en el cine. ¿Hay más sexismo en las redes que en la literatura o que en la prensa escrita?
Fíjate, yo en redes no diría que hay demasiado sexismo, es decir, puedes encontrar tanto a una mujer como a un hombre que tengan 200.000 seguidores. O sea, creo que probablemente sea donde menos sexismo hay, sobre todo porque eso de que en redes uno es mujer o es hombre está un poco complicado de saber. Es decir, tú eres una persona casi siempre anónimo detrás de una pantalla de ordenador y tú puedes contar una cosa y ser otra totalmente distinta. Entonces creo, por ejemplo, que en redes sociales no hay tanta discriminación a la hora de hacer humor o de hacer ficción o lo que sea, como en otra serie de formatos. Muy bien, Raquel, pues muchísimas gracias. Te despido lleno de sonrisas y hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues tenemos ya que ir terminando. Quería preguntaros, casi como conclusiones, hemos logrado reírnos de Dios, tenemos que renunciar a reírnos de Alá. No tenéis por qué contestar si pensáis que vuestra vida va a empezar a estar en peligro. No, yo creo que deberíamos poder reírnos de Alá, pese a que el miedo es lógico que se tenga. Lo que no tiene sentido es esto que se hace ya en España tan repetidamente, cuando haces un chiste sobre Dios católico, pues inmediatamente te dicen, con Alá no te atreves. Que por un lado es, primero, no entender que nosotros pertenecemos a un país de tradición católica, con lo cual el Dios católico es el que evidentemente nos hace más gracia porque conocemos el contexto en el que se produce. No tiene tanto sentido meternos con Alá porque no forma parte de nuestra cultura esencialmente, la perdimos hace muchísimos siglos. Y segundo, luego un deseo de muerte que sinceramente me parece poco humano y solidario. O sea, que desean que hagas un chiste sobre Alá para que pagues las consecuencias, ¿no? Lo que quieren cual es me matarte. parece un terrible deseo para un prójimo, ¿no? Claro. Precisamente por alguien que es católico encima, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Que se subcontrata a Turquía para que mate inmigrantes, subcontratas a integristas islámicos para que te maten por tu humor. Hay gracioso. Una película muy buena de la BBC que cuenta la historia del estreno de La vida de Brian. No sé si la habéis visto, es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y hay la película Brian's Life, sí. No. Una peli sobre el estreno de La vida de Brian, que tuvo enorme polémica, se intentó cerrar en mogollón de cines en Inglaterra, etc. Y es una peli hecha hace pocos años, donde los debates sobre la cuestión del humor y tal están encima de la mesa, y entonces son actores interpretando a los Monty Python, no es una peli de los Monty Python, y hay un momento en el que uno de ellos, no me acuerdo quién era, cuál de los cuatro, va por la calle y se encuentra con un tipo que le dice, os habéis hecho esta película con Dios, pero no os metéis con Alá, y entonces él empieza con un correctísimo humor inglés, un rigor absoluto. Yo creo que es el que está interpretando a John Cleese. No, claro, con Alá, ¿por qué íbamos a hacer con Alá? Si yo es que no tengo ni idea de Alá, no sé, no sabría qué decir, no me han criado así, no tengo nada que decir. Yo estoy esperando a que los musulmanes se puedan reír de Alá, pero yo, ¿cómo podría yo abordar esa historia? No sabría qué gracia tendría, y además el único objetivo, hay un momento que dice como que el único objetivo que tendría sería como ofender a esas otras personas, y no serviría nada a lo que yo quiero hacer, que es gozar a través del humor, ¿no? Es muy, muy interesante. Muy serio, me preocupa. Algo importante, sí. Os tengo que pedir que tenemos que terminar, te doy 30 segundos. Bueno, yo creo que con respecto a la risa religiosa hay una cosa importante, digamos, sobre en realidad hay que aclarar que cuando nos reímos de Dios, entre comillas, o pensamos que nos reímos de Dios, en realidad nos estamos riendo de la formulación de las ideas religiosas de ciertos hombres, no de Dios. Claro. Si uno cree en Dios, es como en la antigüedad quedaba claro que era Dios el que se reía verticalmente de los hombres que hacían monerías, ¿no? Uno no puede reírse de Dios ni aunque exista. El que instaura, digamos, la risa religiosa tal y como la conocemos hoy, que es Luciano de Samosata, a finales del Imperio Romano, cuando había tantas religiones externas al imperio que ya había un caos de dioses absoluto y la gente ya no sabía ni a qué dios estaba adorando, Luciano entendió que reírse de los dioses era hacer una camarilla entre gente que ya no creía de los dioses para reírse de la ridícula formulación de ciertas religiosidades, nada más. Tenemos que terminar, quiero pediros conclusiones. Quería haberos preguntado si solamente un judío puede hacer chistes de judíos, y un negro chistes de negros, y una mujer chistes de mujeres. Quería preguntaros por qué algunos se escandalizan por algunas cosas, pero no se escandalizan por South Park, donde siempre muere un niño. Y quería preguntaros sobre todo si al final la infosátira, es decir, quizá incluso hasta el intermedio, no sirve para consolidar el poder. Si no es verdad que al final Esperanza Aguirre salió más reforzada de aquello de Sara Mago, y si no le dimos 10 años más de vida política al rey Juan Carlos porque se puso aquellas gafas negras del caiga quien caiga.
os pido un minuto de conclusiones. Empezamos contigo, Eric. Sí, yo contestando un poco a uno de los interrogantes que planteaba Raquel, me parece muy interesante el por qué se le exige al humor lo que no se le exige a otras categorías de ficción. Para mí, una de las cosas claves ahí es que en el humor hay implícito un acto de disfrute, ¿no? Y precisamente por la cultura en la que nos enmarcamos, una cultura religiosa, cristiana, pues ese acto de disfrute es mucho más reprochable que lo que pueda ser una película como Irreversible, ¿no? Y eso me parece importante y que creo que da luz sobre el por qué se le exige tanto al humor. Y como conclusión yo me lo llevo un poco a mi campo, y es que tenemos que estar muy alerta sobre la dinámica que está cogiendo las reformas legislativas, la última de 2015 con el beneplácito del Partido Socialista y por supuesto con el Partido Popular, en donde por ejemplo el delito de enaltecimiento pasa de 1 a 2 a de 1 a 3 años, y además se mete un tipo agravado de que si lo haces en redes sociales se te tiene que penar con la mitad superior, lo cual implicaría un ingreso en prisión aunque no tengas antecedentes. Es decir, tenemos que estar alarmados y tenemos que hacer irnos a la trinchera en ese campo de que el reproche ético, moral o de opinión sobre el humor o sobre la libertad de expresión en general no se puede trasladar al reproche penal, y si lo hacemos nos tenemos que preocupar mucho y preguntar por qué se está haciendo, porque de alguna manera en vez de afrontar los problemas que hay detrás de ese humor, lo que se está intentando hacer es esta cultura de decoro, ¿no? Muchas gracias. Guillermo, tus conclusiones. Pues yo iba un poco en la misma línea. Yo creo que con esto que decías del caiga quien caiga y demás, yo creo que un elemento fundamental del humor es que produce goce, cosa que no produce, digamos, el drama, o produce un tipo de goce distinto. Y que de alguna manera lo que te viene a decir es que aquello no es para tanto, que tú mismo no eres para tanto, que nada es para tanto. Y claro, eso tiene un poder ambivalente, porque por un lado, cuando se le hace al poder lo señala y por tanto reparte quién tiene poder y quién no, y le da importancia, y a la vez lo humaniza, porque de alguna manera, bueno, si Esperanza Aguirre digamos, tiene elementos de incultura, tal y como se representaba ahí, pues es inculta como yo, es como yo, ¿no? Y yo creo que ahí se producen elementos de empatía que también hay que trabajar con ellos. Lo que pasa es que no vamos a renunciar al humor por esa ambivalencia, digamos, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es seguir alimentando eso. Muchas gracias. Andrés. Bueno, también tomando el guante a algunas cosas que decía Raquel, de cómo hay dos categorías de discurso clasificadas en valor, ¿no? Digamos, el discurso serio, el drama y el humor en un segundo lugar. Eso tiene una razón histórica, y es el discurso, digamos, cómico siempre ha sido subsidiario tanto temporalmente como categóricamente con respecto al discurso serio. Primero venía el señor que recitaba la oda, con los sentimientos importantes, los valores importantes, y luego llegaba el par oda a recitar los mismos sentimientos invertidos y rebajados para que pudiésemos sobrevivir a la altura del discurso serio, digamos, ¿no? Eso, hay un momento histórico que es fundamental, que es el Gran Dictador de Chaplin. Es digamos, el primer momento donde por primera vez el paroda, a pesar de ser un discurso subsidiario al discurso serio, entre comillas, que lo ha generado, se sitúa en una posición de autenticidad moral y superioridad moral con respecto a su modelo. En ese momento el humor se convierte en un verdadero instrumento de acción política contemporánea, ¿no? Ese es el humor, digamos, que habría que reivindicar, el humor que hace Chaplin desde un posicionamiento de moralidad superior al discurso serio, ¿no?, que está ridiculizando. Muchas gracias. Cerramos, Javier. Bueno, como estaban comentando los compañeros, el humor es polisémico y ambiguo por definición, lo cual permite que haya muchas interpretaciones y que pueda atacar tanto al poder como consolidarlo. Contra eso no podemos luchar, lo que sí que hay que luchar es por la libertad del humor, porque el humor nos libera. O sea, yo creo que, como estabais hablando, se expresa muy bien en El nombre de la rosa. La risa es goce y es liberadora, ¿no? Y toda libertad del hombre es temida por aquellos que lo controlan, ¿no? Entonces, en ese sentido, es tan importante seguir peleando por expandir los límites del humor, que el humor no tenga límites. Y yo quiero terminar con la conclusión de por qué se produce esto en España, en el contexto social y político de crisis que está afectando a los más vulnerables. Eso ha generado una protesta social, una crítica y una oposición. Y la oposición se expresa muchas veces a través del humor y especialmente a través de la sátira política. Y es en ese contexto en el que aparecen la ley Mordaza, persecución de periodistas, persecución de tuiteros, represión de la disidencia y sumisión de la risa, de aquella risa que puede subvertir el orden establecido.
Muchas gracias. Saben ustedes que cuando bajó Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley que supuestamente le había dado Dios, dijo: a partir de ahora tenéis que cumplir estos mandamientos, porque los manda Dios. Uno que era de su pueblo le dijo: oye, pero si es tu letra, maldita la gracia que le hizo a Moisés aquello. En Luces de Bohemia, Valle Inclán se ríe de casi todo, pero no se ríe de la prostituta que olía a nardos, no se ríe del preso al que asesinan aplicando la ley de fugas, y no se ríe tampoco del niño muerto en brazos de la madre después de una carga policial. Creemos que la risa es subversiva, sobre todo cuando es popular. Esperemos no haberles molestado, y si le hemos molestado, no volverá a ocurrir, lo siento mucho, no volverá a pasar. Aquí, en La Tuerca, ya saben, la única tertulia, sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.